Hola amigos y sean bienvenidos a esta aventura. El término hada en español, a diferencia de su par anglosajón, se lo utiliza para referirse a aquellos seres féricos que toman apariencias femeninas en sus manifestaciones, algunas de las cuales, en contraposición con lo que muchos presuponen, pueden llegar a ser totalmente perversas. En el día de hoy, te presentaré 5 hadas malignas con las que jamás deberías encontrarte. Originaria de las islas de Man, una isla situada entre Inglaterra e Irlanda, se dice que mora una hada malévola, cuya presencia ha inspirado pánico entre las personas que allí moraron durante generaciones, siendo además la perdición de sus amantes preferidos, los artistas. Se trata de las temibles Lim Han Shi. Esta hada, que tomaba la forma de una mujer de apariencia esbelta y hermosa, solía frecuentar durante las noches los páramos y bosques oscuros en busca de hombres de corazón artístico. Entonces, se presentaba y los enamoraba. Si tenía éxito, ella con su magia los tomaba como amantes, prometiéndoles fidelidad eterna y una fuente de inspiración inagotable. Si la rechazaban, se encargaba de matarlos violentamente y drenar su sangre. Se dice que ella almacenaba la sangre de los que mataba en un caldero, que luego usaba para mantenerse joven. Por otro lado, aquellos que la aceptaban no eran más afortunados, sino más bien que sin que se den cuenta, ella les daba algo de la sangre de su caldero para inspirarlos a hacer poemas o canciones románticas. Estos no vivían demasiado, ya que ella se encargaba de succionar gradualmente la fuerza vital de ellos durante sus sesiones de amor, hasta que finalmente morían. En otras versiones, no menos favorables, si ella se marchaba en busca de otros, los desdichados se deprimían tanto que terminaban dementes o muertos. Las Berberoca son unas peligrosas hadas cambiaformas que se encuentran en pantanos, lagos y ríos de Filipinas. Según la tradición, su dieta está compuesta principalmente por los pescadores o cazadores que frecuentan estos cuerpos de agua. Para ello, emplea una trampa bastante simple pero muy efectiva, que consiste en aprovechar su capacidad para aumentar de tamaño para ingerir toda el agua del lugar, hasta secar la tierra y dejar a los peces diseminados por el suelo seco del lago. Es allí que mientras los humanos corren a recoger los peces, la berberoca escupe toda el agua para que el río vuelva a fluir. A medida que los humanos se ven atrapados por las olas y luchan para mantenerse a flote, ella aprovecha la ocasión para devorarlos vivos. En otras ocasiones, toma la forma de bellas mujeres para atraer a los pescadores, siendo esto solo una fachada con el fin de devorarlos. Sin dudas, un ser muy peligroso. La pisadeira es una criatura del folclore brasileño, muy popular en los estados de Minas Gerais y Sao Paulo. Se la conoce como la personificación de la pesadilla y tiene una relación muy estrecha con muchos otros seres féricos, como los Alp o Alpen alemanes o las Nocnitsa eslavas. De acuerdo a las leyendas populares, la pisadeira es una mujer de apariencia espeluznante, de baja estatura. Posee dedos largos terminados en filosas uñas, cabello blanco desgreñado, nariz larga y unos ojos rojos, cuya mirada transmite malicia. Se dice que ella gusta de deambular por los techos de las casas, vigilando y observando el movimiento que hay dentro. Después de la cena, cuando alguien se va a dormir con el vientre lleno, ella entra en acción, sale de su escondite y se abalanza sobre el pecho de la persona.
pisándola fuertemente y dejándola en estado de parálisis. La víctima, que entra en estado letárgico, es consciente de lo que ocurre a su alrededor, pero queda indefensa y es incapaz de defenderse. Finalmente, agregan algunas versiones, las personas ya exhaustas entran en un profundo estado de sueño, para luego despertar al otro día, pensando que se trató de una pesadilla. Mamuna es una hada de los pantanos que forma parte de las tradiciones folclóricas de los pueblos eslavos. Su aspecto es el de una mujer fea, con un cuerpo peludo, pelo largo y liso, y unos pechos grandes que usa para lavar la ropa en lugares donde habita, en matorrales cerca de ríos, arroyos y lagos. Esta hada eslava, que en ocasiones lleva un sombrero rojo con una ramita de leche unida a él, es muy conocida por ser maliciosa y peligrosa, ya que gustaba de secuestrar a bebés humanos que acababan de nacer, para luego ser cambiados por los suyos propios, conocidos como changelings o cambiantes. Se decía que el comportamiento de estos niños estaba marcado por un gran rencor hacia las personas que las rodeaban, haciéndose notar el miedo a la madre, llantos molestos e incesantes, la renuncia a dormir y un apetito voraz. La única forma de librarse de este ser, que no terminaba de ser más que una ramificación perversa de su madre, sería abandonándolo, para que esta hada se compadezca con el llanto de la criatura, se lo llevara y devolviera al verdadero. Este ser no es más ni menos que una de las tantas personificaciones de las hadas con esta temible afición. Si quieren saber más sobre esta clase de seres, te recomiendo que veas mi video sobre Changeling, el cual podrás encontrar en la descripción o ver en la parte superior al finalizar el video. Si te apasiona navegar y deseas hacerlo en las aguas del lago Erie en América del Norte, es importante que sepas que si escuchas un melodioso canto a lo lejos y un cúmulo de nubes grises que comienza a formarse, será mejor que te apresures a regresar a tierra, ya que Storm Hag está cerca. Storm Hag es una hada que se escondía debajo de la superficie del lago Erie, una fuente de agua que limita a Estados Unidos y Canadá. Según los relatos folclóricos, esta hada que se mueve con agilidad entre las malas hierbas y el fango del lago, se manifestaba como una mujer de piel pálida y verdosa, de dientes filosos y ojos amarillos. Sus uñas contenían un poderoso veneno paralizante que incapacitaba a cualquier víctima que capturaba. Si tomaba la decisión de atacar un barco, cantaba una extraña canción que predecía la perdición de los hombres a bordo, y luego convocaba una terrible tormenta sobre los hombres indefensos. Como si esto no fuera suficiente, Storm Hag se movía entre las olas para capturar a los pobres marineros con sus largos dedos huesudos, sumiéndolos en el sueño más profundo que hay, la muerte. Sin embargo, si sus tripulantes eran lo suficientemente fuertes como para aguantar las primeras embestidas, ella esperaría a que pasara la tormenta y de repente arrojaría rayos y vientos para que el barco se hundiera. Las similitudes físicas entre esta hada con Jenny Greenteeth son interesantes, lo que nos hace suponer que podría tratarse de una variante de la misma hada que trajeron consigo los inmigrantes con sus creencias. Si quieres saber más sobre Jenny Greenteeth, dejaré el video en la descripción y en la parte superior de este video para que la conozcas. Espero que la aventura de hoy, sobre 5 hadas malas con las que jamás deberías encontrarte, les haya servido de referencia y no les cause pesadillas, claro. En fin, compartan este video si les gustó y suscríbanse a mi canal si todavía no lo hicieron.
para estar al tanto de próximos videos. Les envío un saludo grande y me despido. Soy Jonathan Jansson y nos vemos en la próxima aventura.